Bueno, no hay nada como alabar al Señor. Gloria sea nuestro buen Señor. Espectacular. Y bueno, ya estamos entrando a nuestra siguiente enseñanza sobre este tema tan importante que nos está preparando para, en principio para la conferencia Salvemos a la Familia, pero en realidad preparándonos para librar una buena batalla y obtener la victoria para con nuestras familias, ¿no? La familia, una institución en vías de extinción. De eso se trata toda esta serie que hemos estado compartiendo a lo largo de estos este es el cuarto domingo de los primeros 3 domingos. Pero bueno, entonces habíamos visto, entre otras cosas, que la familia, número 1, es un santuario. Es el santuario de la vida, ¿no es así? En Génesis 2:24 dice, por esta razón, el hombre deja a su padre y a su madre para desinteresadamente unirse a su familia y se convierten en una sola carne como una nueva familia. Toda familia empieza con un matrimonio, con la unión entre un hombre y una mujer. Esa fue la propuesta de Dios. Ahora que con el pecado y el desorden de la humanidad, pues la unión entre un hombre y una mujer no siempre se da dentro del marco de la vida matrimonial. Sin embargo, eso origina a 3 nuevos elementos en la familia. Una descendencia, una mamá y un papá. Antes podían haber sido 2 amigos que se atraían, 2 novios, 2 chicos que se conocieron por ahí en una fiesta de café, yo no sé, o un esposo y una esposa. Pero una vez que se unen y engendran una descendencia, pues de pronto, ¡pap!, aparece en la figura de papá, de mamá, de hijo. Lo querramos o no lo querramos, lo hagamos bien o no lo hagamos bien. Por eso que, para criar bien a tu descendencia, el mejor marco es el matrimonio. Y por eso que hablábamos justamente como el matrimonio pues representaba esta hermosa unión de Cristo y la iglesia, ¿no? Y el matrimonio no es algo terrenal, sino que es algo pues que empezó en los cielos, es algo celestial. Y entonces, la familia, por lo tanto, que se origina con el matrimonio, es el lugar de existencia humana, creado por Dios como fundamento para la convivencia. Y es el tesoro más grande de la humanidad. Así es. Por eso deberíamos de cuidar a la familia, guardar a la familia. Cuando el ser humano nace en un ambiente sano, seguro, de un entorno donde hay un papá y una mamá que aman a Dios, pues hay grandes probabilidades de que a esa descendencia le vaya bien en esa tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia es el lugar donde aprendemos a amar a Dios y amar al prójimo, que son las propuestas de nuestro Señor Jesucristo para el habitante de esta tierra y particularmente para el creyente, el seguidor de Cristo. Es el lugar donde aprendemos, y no lo llamamos únicamente lugar, sino en nuestra definición hablamos que es un santuario, ¿no? Algo santo, algo que no se debe algo que se debe de cuidar tal como es originalmente. Un santuario donde aprendemos a hablarle a Dios de otros, no en chisme, sino en intercesión. No en queja, sino en intercesión. Es donde aprendemos también a hablar de parte de Dios a otros en evangelización.
en actos de amor. Y también donde aprendemos a servir a otros y, ¿por qué no?, también a perdonar a otros en abnegación. Todo esto ocurre en el ambiente del día a día de la familia, en esa relación entre el esposo y la esposa, papá, mamá, hijos, hermanos, hermanas, y todo eso se da, ¿no? Donde hay que servir, hay que compartir, hay que perdonar, hay que interceder, hay que evangelizar, porque ojo que tus hijos son tu primer campo misionero. Pero muy bien, la familia, un santuario de la vida, estuvimos viendo acerca de eso. También estuvimos viendo acerca de crianza y modernidad. En el Salmo 139, el verso 16 dice: mi embrión, decía el salmista, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, hay una propuesta original de un ADN, de un propósito que viene de parte de Dios, pero sin embargo, por caminos de perversidad, por pensamientos o corazones que no están buscando agradar a Dios, sino a uno mismo, pues uno se puede desviar de todo eso que ya está escrito, ¿no? Entonces, hablábamos de que el embrión tiene un ADN natural, obviamente, ese código genético, y también un ADN espiritual, es decir, una marca de parte de Dios, un propósito de parte de Dios que lo hace único y diferente a los demás. El nuevo nacimiento es el que da origen en una medida pues a ese ADN espiritual, ¿no? Cuando yo vuelvo a nacer, de pronto el Espíritu de Dios entra en mi vida, me convierto en una nueva criatura. Y pues ese ADN espiritual que estaba enlutado por el pecado, de pronto se manifiesta una vez más. Y algo de esto vimos en el ejemplo de los hijos de Esaú y Jacob, ¿no? Que cómo luchaban y peleaban entre ellos. Y si bien es cierto, en lo natural, este es un ejemplo en el antiguo pacto, pero que tiene una aplicación en lo espiritual, este patrón. Y es que cuando tenemos a nuestro hijo en el vientre, esas mamis, hay una lucha entre vivir para la satisfacción de la carne, como Esaú, menospreciando todo lo espiritual, o vivir para agradar a Dios y cumplir con los propósitos de Dios, como en el tema de Jacob. Hay una lucha en tus hijos y la pregunta es ¿quién va a ganar? Entonces ahí es donde tenemos pues el desafío de criar a nuestros hijos correctamente dentro del seno familiar y de protegerlos también de la cultura de este mundo que lo llamábamos pues la modernidad, ¿no? Esta modernidad que es la combinación de tecnología con filosofía, ¿no? Como el celular más la filosofía de una vida para la satisfacción personal, donde lo más importante soy yo, ¿no? Muy hedonista, ¿no? O una vida únicamente para la adquisición de riquezas, ¿no? Y Os Guinness hablaba que cómo hemos reducido a nuestro propósito en la tierra simplemente para la acumulación de bienes y riquezas, ¿no? Perdiendo así nuestra identidad original, que era poder ser portadores de la luz y portadores de la sal aquí en la tierra, ¿no? Y de eso estuvimos compartiendo cómo ayudar a que los papás pues estén criando hijos que sean testigos valientes y no soldados sobornados. Muy bien, y el día de hoy queremos hablar acerca de una batalla espiritual. La batalla cultural no es otra cosa que una batalla espiritual y la vamos a ganar con los elementos y las armas espirituales. Miren lo que dice Efesios, les recuerdo, el capítulo 6, versos 11, 12 y 18. Dice, pónganse toda la armadura de Dios, ¿recuerdan? Para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible,
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Se ve bastante tétrico, ¿no? ¿Ah? ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, dice. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, ¿no? Parece una película de terror. Y el verso 18 dice, oren entonces en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y obviamente esto incluye a tus hijos. Y a mí me llamó la atención poderosamente oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. La pregunta es, si usted está orando en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión por tus hijos, que están enfrentándose a esa batalla cultural de la modernidad, que no es otra cosa que una batalla espiritual. ¿Y qué nos dice el Señor? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y cuando habla acerca de orar en el Espíritu, no se está refiriendo únicamente a orar pues con esas dones espirituales como las lenguas que el Señor nos puede dar para interceder. Que también, por supuesto, hay que utilizar estas herramientas que el Señor nos da, pero también hay que orar conforme a la palabra. Ese es orar en el Espíritu. No es orar únicamente, pues, conforme a mí. Ay, que no sufra, mijito. Ay, que le vaya bien en la vida, mijito. Ay, que tenga mucha platita, mijito. No, ore en el Espíritu, pues, y ore correctamente porque están tras de ustedes huestes espirituales de maldad, tras tu descendencia. Entonces, número 1, ora desde la fe, no del temor. Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. Pero ¿sabe? Tengo noticias para usted. El temor es más o menos parecido. Porque la fe y el temor demuestran la realidad de lo que esperamos. Y así es. Una cosa es decir, yo sé que me va a ir bien. Y otra cosa es decir, ay, yo no sé qué va a pasar. Uy, yo creo que nos va a ir mal. Yo creo que no. Segurito que me dicen que no. Y hay gente que tiene mucho más temor que fe. Tiene convicción. Me va a ir mal. No me va a ir bien. La fe y el temor demuestran la realidad de lo que esperamos. Entonces, pero no ores desde la fe, tienes que orar no oras desde la fe, no tienes que orar desde el temor. Porque la fe, hermanos, es una convicción. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios. El temor es una convicción para recibir la calamidad de este mundo. Pero yo estoy convencido de que mi Dios me va a ayudar, porque mi Dios es un recompensador de aquellos que le buscan diligentemente. También habla del libro de Hebreos. Entonces yo sé que le va a ir bien a mis hijos, pero conforme al patrón de Dios, no al patrón de este mundo. Entonces, por ejemplo, Job oró desde el temor. Job, capítulo 3, dice, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. Pucha, qué tal fe la de Job, ¿eh? Así es. Lo que él temió, eso le ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Job oró desde el temor y le vino lo que él tanto temía. Por eso que tenemos que lograr pasar
de la ansiedad a la autoridad. Definitivamente que cuando nuestros hijos están pequeños todavía están en casa, pero cuando empiezan a crecer y ya empiezan a salir, pues papi y mami tienen que orar en fe. Señor, lo que le hemos enseñado, eso no se va a ir. Señor, lo que le hemos enseñado, eso va a traer fruto. Señor, guárdalos del hombre malo, de la mujer perversa. Señor, orando en todo el tiempo, en todo momento, en toda ocasión, en el Espíritu. Con esa autoridad que Dios nos da, en fe, no en temor. Ay, que no se cruce con nadie feo. Ay, que no se cruce con nadie malo. Ay, que... No. Guárdalo, Señor. Y que Él responda adecuadamente de acuerdo a las enseñanzas que ha recibido. De la ansiedad a la autoridad. 1 Pedro 5 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones. ¿Y qué más? Y ansiedades. No dice acá, tómate todos tus ansiolíticos para todas tus ansiedades. No, eso no dice. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos creen que Dios cuida de ti? ¿Cuántos creen que Dios cuida de tus hijos? Ok, entonces pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Descansa. Con fe. Si se lo pusiste en las manos de Dios, ok, descansa. O como dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Mami, no te preocupes por nada. Papá, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo, con fe. Díganle a Dios lo que necesitan. Y luego dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así es, ustedes tienen testimonio en sus vidas, de todas las respuestas que Dios ha hecho en sus vidas y de todo lo que Dios ha hecho por tu bien. Entonces, tenemos el testimonio. Oremos con fe, no con temor, hermanos. Por ejemplo, por la fe, dice el libro de Hebreos, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no podía comprobar. Así es, va a caer agua del cielo. Todo esto se va a inundar. ¡Oh! ¿Acaso Noé se paniqueó, se llenó de ansiedad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué construir? ¿Qué cosa? ¿Un barco? ¿Y de dónde voy a sacar la madera? ¿Y si empieza a llover mañana? ¿Y recién corté un arbolito? Oye, nada de preocupaciones, nada de ansiedad. Si el Señor te está advirtiendo, actúa en fe. Respetó la advertencia de Dios, dice, y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones que le agrada a Dios. Dios le advirtió y Noé empezó a actuar en fe y construyó un arca. Construye, sí, ahora que uno escucha la batalla cultural y todo lo que está en las redes sociales y el teléfono y el celular y no hay manera de frenarlo. Construye en tu casa una serie de valores basados en la palabra de Dios para mantener a salvo a tu familia. Construye con tu ejemplo cómo se tiene que vivir, amando a Dios y amando al prójimo. Construye. Así que, queridos hermanos, si Dios me dice que no me preocupe por nada, si Dios me dice que ore por todo, eso es exactamente lo que voy a hacer por mis hijos, pues hermanos. Y eso es lo que usted debería poder hacer también por sus hijos. Y como les decía, voy a construir un barco, una vida de obediencia, un ambiente de confianza, una cultura de fe. ¿Para qué? Para salvar a mi familia. Porque sí, está en riesgo. Sí, está en peligro. Sí, el enemigo quiere destruirla. Sí, el enemigo quiere repetir los pecados de las generaciones antiguas ahora en tu hijo o en tu hija. Sí, pero no se preocupen.
Oren por todo, den las gracias y construyan un barco, una vida de obediencia, un ambiente de confianza, una cultura de fe para salvar a tu familia. Me gustó este pasaje en Marcos, el capítulo 9. Un hombre se acerca donde nuestro Señor, perturbado por la salud de su hijo. Y entonces le dice el Señor, ¿y hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Mira la respuesta de Jesús, verso 23. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. ¿Cómo que si puedo? Yo no sé en qué estará caminando tu hijo. Yo no sé en qué estarán caminando. Pero acércate con fe, no con temor. Ayúdame si puedes, Señor. Si puedes, ayúdame, Señor, y líbralo de esos amigos malos. Si puedes, Señora, líbrala a mi hija de esas relaciones equivocadas. Si puedes, Señor. ¿Cómo que si puedo? Dirá el Señor. Todo es posible si uno cree. Todo, queridos hermanos, es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí creo. Con tu Dios puede ser genuino. Sí creo, pero ayúdame. Sí creo, pero en fe, no en temor, en fe, no en duda. Todo es posible si uno cree. La oración por tus hijos debe nacer de la fe. Número 1. Número 2. Ore conforme al llamado de tu hijo. Jeremías 1:15 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Wow. Salmo 139:16. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hemos hablado un poco de esto, de esa lucha de ADN. Y Hebreos 11:23 dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Entonces, ora conforme al llamado de tu hijo. Hay un llamado especial para cada uno de nuestros hijos, indistintamente en qué campo se vayan a desarrollar en la vida. Pero eso no quita que tengan un llamado especial. Amada iglesia, no hay nacimiento sin dirección y propósito. No es que el Señor dijo, y este nació, ¿y qué había para él? ¿Cuál era su historia de, a ver, este sí me descuidé, ¿ah? No. Antes de nacer, antes de haber sido formado en la vida, ya me conocía. Me viste antes que naciera. Y los papás de Moisés se dieron cuenta que había un niño especial, decidieron actuar conforme a eso especial que había en ese muchacho. No hay nacimiento, amada iglesia, sin dirección y propósito. El llamado de Moisés no fue en la zarza, hermanos. No fue en la zarza ardiente.
No, ahí no fue el llamado de Moisés. Uno piensa que ahí lo llamó el Señor a Moisés. No, fue en su nacimiento. Y por la fe de sus padres lo pusieron en la canasta. Él ya había nacido con un propósito. Él ya había nacido con un llamado. Había que colocarlo en la ruta. Entonces, ora, hermanos, conforme al llamado de tu hijo. Pregúntale entonces al Señor, primero, Señor, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es su propósito, Señor? Glorificarte a ti a través de las artes, glorificarte a ti a través de los negocios, glorificarte a ti a través de la ciencia, glorificarte a ti a través de las matemáticas, glorificarte a ti a través de... Pero todo es glorificarte a ti, indistintamente en lo que ellos se dediquen. Glorificarte a ti para que sea un extraordinario deportista, glorificarte a ti para que sea una ama de casa extraordinaria, glorificarte a ti para que sea un padre espectacular, un esposo amoroso. ¿Para qué? Ora conforme al llamado de tu hijo. ¿Para qué llamó el Señor? ¿Para qué trajo el Señor a tu hijo o a tu hija? ¿Para qué los trajo? Y ora conforme a eso. No los trajo únicamente para obtener bienes y riquezas. No. Los trajo para formar familia. Los trajo para ser papá, para ser mamá. Y los trajo para que su verdad pase de generación tras generación. Los trajo para que a través de a lo que se dediquen, sean casados o solteros, tengan hijos o no los tengan, glorifiquen al Señor. Así que, por favor, no ores para que no sufran, no. Ay, pero que no sufra, mijito, mira. Te aseguro que lo mejor que hay en ti nació del sufrimiento. Romanos 8 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas, escucha bien, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Así que, amada familia, no ores para que no sufra. Ora para que cumpla su propósito. Ora para que sea valiente y resiliente durante el proceso. Para que se mantenga firme a lo largo del proceso. Porque todas las cosas ayudan para bien. Y la preparación para ello. Porque tal vez sufra. Tal vez porque no veo la manera de renunciar a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, si no exista algún tipo de renuncia, ¿no? Y eso va a implicar algo de sufrimiento, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero lo mejor es que Él cumpla con su propósito. Y si en el camino, pues, tiene que golpearse un poquito, se golpeará, pues, pero Señor, te pido que se mantenga firme para cumplir con el propósito, porque tú lo llamaste con un propósito. Son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No ores para que sufra, ora para que cumpla con el propósito para el cual Dios los trajo aquí a la tierra. Jueces 13:5 dice, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Había un propósito, pero sus padres fallaron. Y en vez de darle cobertura para que se mantenga firme y fuerte al propósito de Dios,
Lo pusieron en una burbujita. Ya, pues, entonces, si quiere estar con esa chica, que esté. Cuando nunca debió haber estado con ella, ¿no? Tu hijo tiene un llamado, por lo que necesita una cobertura, no una burbuja. Quien ora por el propósito no se preocupa por el proceso. Nuestra responsabilidad como padres no es únicamente formar a nuestros hijos, sino ayudarlos a descubrir su propósito espiritual. Y termino con esto, queridos hermanos. No solamente debes orar con fe, no con temor. No solamente debes orar para que cumpla su propósito y no únicamente que no sufra mi hijito. No solamente debes orar para que, no para que sea una burbuja, sino para que tenga una cobertura, sí. Pero número 3, recuerda, papá, mamá, lo que no confrontas se transfiere. Éxodo 34. Pasando de él proclamó: el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Lamentaciones 5:7, nuestros antepasados pecaron pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Asegúrate, papá, mamá, de estar caminando correctamente en los caminos del Señor. Asegúrate, papá, mamá, de haber renunciado a toda cosa que no le agrada al Señor. Asegúrate de haber cerrado esas puertas espirituales de maldad que tal vez antepasados abrieron o que tú abriste. Asegúrate, porque va a visitar, si no, a la 3ª o 4ª generación. Lo que no confrontas se transfiere. Así es. Adulterio, abuelo, adúltero, padre, adúltero, hijo, timbera la mamá, timbera la abuela, la mamá, el hijo, se va a transferir. Lo que no confronta se transfiere. Arrepiéntase y cierre esas puertas para que a tu hijo le vaya bien. Lo que no confrontas en tu vida se transfiere. Lo que no confrontas en la vida de tus hijos se transfiere. Corten la maldición generacional renunciando al pecado que lo origina. Así que, ¿qué es por tanto una familia? Como dice Farviz Adhat, a partir de lo que hemos dicho, podemos definirla como el cimiento carnal de la apertura a la trascendencia. Así es. La familia es la comunidad original por naturaleza y no únicamente por el acuerdo. La familia es el lugar donde no funcionan las cosas, porque no es en primer lugar un lugar funcional, sino un lugar existencial. Esa es la familia, esa es tu familia. Y por eso es importante amarlos, orar por ellos, renunciar a cualquier pecado y vivir para el propósito de Dios. La familia, que es por tanto una familia, un santuario, donde aprendemos a amar a Dios y al prójimo. Un santuario donde aprendemos a hablarle a Dios de otros, a Dios de otros en intercesión, a hablar de parte de Dios a otros en evangelización y a servir y a perdonar a otros en abnegación. La familia es un lugar seguro de existencia humana, creado por Dios como fundamento para la convivencia. Es el tesoro más grande de la humanidad. Salvemos a la familia. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.